El Museo del Terror. Prólogo. En una ciudad antigua y llena de historia, situada en el corazón de Europa, se encontraba un museo que se destacaba no solo por sus exhibiciones, sino por la oscura leyenda que lo rodeaba. El Museo del Terror, como era conocido, había sido inaugurado en 1885 por el excéntrico coleccionista Victor Draven. Desde su apertura, el museo había atraído a visitantes de todo el mundo, ávidos de experimentar el miedo en su forma más pura. El museo albergaba una vasta colección de artefactos y objetos malditos, cada uno con su propia historia siniestra. Desde reliquias de antiguas civilizaciones hasta objetos personales de criminales notorios, cada pieza tenía algo en común, un aura de terror que parecía impregnar todo el edificio. La inauguración del Museo del Terror fue un evento grandioso. Victor Draven, un hombre de mediana edad con una obsesión por lo macabro, había pasado años recolectando objetos de todas partes del mundo. La sociedad de la época, fascinada por el ocultismo y los misterios, acudió en masa para ver la colección de Draven. El museo estaba ubicado en una mansión gótica, que ya de por sí emanaba una atmósfera inquietante. La inauguración fue un éxito rotundo, con artículos en los periódicos que describían las maravillas y los horrores en exhibición. Sin embargo, esa misma noche, algo extraño ocurrió. Una de las piezas más destacadas, una estatua antigua de origen desconocido, pareció moverse por sí sola, según algunos testigos. Desde ese momento, la reputación del museo solo creció, junto con los rumores de que estaba realmente maldito. La estatua, conocida como el Guardián Oscuro, era una figura tallada en piedra negra que representaba a una criatura humanoide con alas y ojos vacíos. Victor Draven la había adquirido de un anticuario en Egipto, quien le advirtió que la estatua estaba maldita. Según la leyenda, la estatua contenía el espíritu de un antiguo sacerdote que había sido castigado por sus prácticas oscuras. Poco después de la inauguración, comenzaron a ocurrir incidentes extraños en el museo. Empleados reportaban ruidos inexplicables, sombras que se movían y una sensación de ser observados. Los visitantes también empezaron a experimentar fenómenos paranormales, escalofríos repentinos, visiones perturbadoras y ataques de pánico sin motivo aparente. Una noche, uno de los guardias de seguridad fue encontrado muerto frente a la estatua, con una expresión de terror congelada en su rostro. Este suceso llevó a muchos a creer que la estatua era la causa de los eventos extraños, y el rumor de su maldición se extendió rápidamente. El Museo del Terror no se limitaba a la estatua maldita. Una de las salas más famosas era la Sala de los Objetos Malditos, donde se exhibían artículos que habían sido testigos de crímenes horrendos o que poseían energías oscuras. Uno de los objetos más notorios era un espejo antiguo conocido como el Espejo de las Almas. Según la historia, el espejo perteneció a una bruja del siglo XVI que lo utilizaba para atrapar las almas de sus enemigos. Aquellos que miraban fijamente su reflejo en el espejo afirmaban ver visiones de personas atrapadas, suplicando por su liberación. Otro objeto famoso era la muñeca de Annabelle, una muñeca de porcelana que había sido el regalo de cumpleaños de una niña en la década de 1920. La niña murió misteriosamente poco después de recibir la muñeca, y su familia comenzó a experimentar eventos paranormales. La muñeca fue donada al museo después de que varios miembros de la familia murieran en circunstancias inexplicables. Victor Draven, el fundador del museo, era un hombre envuelto en misterio. Algunos decían que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para obtener su colección. Otros creían que él mismo era un practicante de magia negra. Lo cierto es que Draven parecía tener una conexión especial con los objetos malditos, como si pudiera comunicarse con las entidades que habitaban en ellos. Draven vivía en la mansión que albergaba el museo, y rara vez se le veía fuera de sus paredes. Se decía que pasaba noches enteras en su despacho, estudiando los grimorios antiguos que formaban parte de su colección personal. Su obsesión con lo oculto y lo paranormal solo alimentaba las leyendas sobre él. Un día, en 1895,
Draven desapareció sin dejar rastro. La policía registró el museo y su mansión, pero no encontraron ninguna pista sobre su paradero. Su desaparición solo agregó más misterio al museo, y algunos creían que había sido llevado por las mismas fuerzas oscuras a las que había dedicado su vida. Tras la desaparición de Victor Draven, el museo quedó a cargo de su sobrino, Thomas Grayson. A diferencia de su tío, Thomas era un hombre pragmático y escéptico, pero también estaba decidido a mantener el legado de Draven. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el museo no era un lugar ordinario. Thomas comenzó a investigar los objetos del museo, tratando de comprender sus orígenes y, si era posible, desmentir las leyendas. Sin embargo, cuanto más investigaba, más evidencia se encontraba de que las historias eran ciertas. Los incidentes paranormales continuaban, y algunos empleados se negaban a trabajar de noche. Una de las investigaciones más inquietantes de Thomas fue sobre la caja Dybbuk, un pequeño cofre de madera que supuestamente contenía un espíritu maligno. La caja había pertenecido a un sobreviviente del Holocausto y se decía que traía desgracia a quien la poseyera. Thomas decidió abrir la caja en un intento de desacreditar la leyenda, pero lo que encontró dentro lo dejó helado: un pergamino con inscripciones hebreas y objetos personales del sobreviviente. Esa noche, Thomas tuvo pesadillas terribles y se despertó con marcas de arañazos en su cuerpo. Desesperado por encontrar respuestas, Thomas contactó a un famoso paranormalista, el Dr. Marcus Harrington. Harrington, conocido por su escepticismo y rigor científico, aceptó la invitación con la intención de desmentir las supuestas maldiciones del museo. El Dr. Harrington y su equipo llegaron al museo con equipos de alta tecnología, listos para documentar cualquier fenómeno inexplicable. Comenzaron su investigación en la sala de los objetos malditos. Utilizaron cámaras infrarrojas, grabadoras de sonido y dispositivos de medición electromagnética. Durante la primera noche, capturaron varios eventos inexplicables: fluctuaciones en los campos electromagnéticos, voces susurrantes captadas en las grabadoras y figuras sombrías registradas por las cámaras. Sin embargo, el momento más impactante ocurrió cuando Harrington decidió pasar la noche frente al espejo de las almas. Mientras miraba su reflejo, sintió una presencia detrás de él. Al girarse, vio una figura espectral que lo miraba con ojos vacíos. Harrington, un hombre de ciencia, no pudo explicar lo que había visto y experimentado. Investigación avanzaba. Thomas y Harrington descubrieron algo inquietante: todos los objetos malditos del museo estaban conectados de alguna manera con la figura de Victor Draven. Parecía que Draven había estado acumulando estos artefactos con un propósito específico, aunque cuál era ese propósito seguía siendo un misterio. Explorando el despacho de Draven, encontraron un diario oculto en un compartimento secreto del escritorio. El diario revelaba los pensamientos más íntimos de Draven y sus investigaciones sobre lo paranormal. Según el diario, Draven había descubierto que los objetos malditos eran en realidad conductos para entidades de otra dimensión, y su colección tenía la intención de abrir un portal permanente entre ambos mundos. El diario también mencionaba un ritual final, uno que Draven nunca llegó a completar debido a su desaparición. El ritual requería la activación simultánea de todos los objetos malditos en una noche específica, durante una alineación celestial rara. Thomas y Harrington se dieron cuenta de que esa noche estaba próxima, y temieron lo que podría suceder si el ritual se completaba. Thomas y Harrington decidieron evitar a toda costa que el ritual se llevara a cabo. Comenzaron a planificar cómo desactivar o neutralizar los objetos malditos. Sin embargo, cada objeto requería un enfoque diferente debido a su naturaleza única. El espejo de las almas necesitaba ser cubierto con un paño bendito y sellado en una caja de plomo. La caja Dybbuk debía ser enterrada en tierra consagrada en un cementerio judío. La muñeca de Annabel necesitaba ser exorcizada por un sacerdote. Sin embargo, el objeto más desafiante era el guardián oscuro.
La estatua requería un ritual de destierro complejo que involucraba varios ingredientes raros y una recitación en un idioma antiguo. Mientras se preparaban, los eventos paranormales en el museo se intensificaron. Los empleados comenzaron a renunciar en masa, y el museo fue cerrado al público. Thomas y Harrington trabajaban contrarreloj, sabiendo que si fallaban, el museo podría convertirse en un epicentro de actividad sobrenatural incontrolable. La noche de la alineación celestial finalmente llegó. El museo estaba en silencio, pero la atmósfera era pesada y cargada de energía. Thomas y Harrington, junto con un pequeño equipo de investigadores paranormales y un sacerdote, se prepararon para enfrentar lo desconocido. Comenzaron por la muñeca de Annabelle. El sacerdote realizó el exorcismo, y aunque la muñeca se movió y emitió sonidos espeluznantes, finalmente fue contenida y sellada en una caja especial. Luego, procedieron con la caja Dybbuk, llevándola al cementerio judío cercano y enterrándola según las instrucciones antiguas. El espejo de las almas fue el siguiente. Lo cubrieron con el paño bendito y lo sellaron en la caja de plomo. Sin embargo, mientras lo hacían, todos los presentes vieron reflejos de figuras espectrales que parecían suplicar por su libertad. Fue un momento aterrador, pero lograron contener el espejo. Finalmente, llegaron a el guardián oscuro. La estatua parecía vibrar con energía oscura. Harrington comenzó a recitar el ritual de destierro, mientras Thomas y los otros esparcían los ingredientes necesarios alrededor de la estatua. La tensión en el aire era palpable, y una sensación de peligro inminente envolvía a todos. A medida que el ritual avanzaba, la estatua parecía cobrar vida. Los ojos vacíos se iluminaron con un resplandor malévolo, y una figura espectral comenzó a formarse alrededor de ella. Era el espíritu del antiguo sacerdote, furioso por el intento de destierro. El aire se llenó de gritos y lamentos, y los objetos malditos restantes en el museo comenzaron a reaccionar, emitiendo sonidos y vibraciones. Los investigadores luchaban por mantener la calma y continuar con el ritual, pero el espíritu era poderoso y agresivo. Thomas, armado con el diario de Draven, encontró un pasaje crucial que describía una forma de debilitar al espíritu. Con valentía, se acercó a la estatua y recitó las palabras del diario en voz alta. El espíritu se retorció y aulló, pero comenzó a perder fuerza. Finalmente, Harrington completó el ritual de destierro, y con un último grito aterrador, el espíritu fue expulsado, y la estatua se rompió en pedazos. La calma regresó al museo, y todos los presentes sintieron una sensación de alivio abrumador. Epílogo. Con el ritual completado y los objetos malditos neutralizados, el Museo del Terror fue clausurado permanentemente. Thomas Grayson decidió donar los artefactos restantes a instituciones que pudieran contenerlos de manera segura, mientras que otros fueron destruidos según los rituales adecuados. El museo, una vez un epicentro de miedo y misterio, quedó abandonado, pero su legado perduró. Las historias del Museo del Terror y sus oscuros secretos se convirtieron en leyendas, recordadas y contadas por generaciones. Thomas y Harrington escribieron juntos un libro sobre sus experiencias, documentando la verdad detrás de los objetos malditos y la historia de Victor Draven. Aunque el museo ya no existía, su historia seguiría viva, advirtiendo a las futuras generaciones sobre los peligros de jugar con fuerzas que no se comprenden por completo. El Museo del Terror se convirtió en un mito, un recordatorio de que el verdadero terror no reside solo en los objetos malditos, sino en la ambición y la curiosidad humanas que a menudo conducen a consecuencias inimaginables.